Buenas tardes, estamos, o buenas noches, o buenas mañanas, depende del horario en que nos estés viendo por Radio Azucena. Estamos en Generación N, voces que construyen el futuro. Y hoy estamos con una mujer muy especial, una mujer que nos va a ilustrar sobre muchos aspectos que a veces no son muy conocidos a nivel popular. Nos va a contar su experiencia de vida en el Paraguay y algo más. Pero permítanme presentarla, Inés Caudariu. Es, Hola, hola. sí, Sí. ¿cómo estás, Inés? Bienvenida. Bien, por favor no me digas KU. Está bien. Sí, estamos acá intentando establecer puentes y un poco de luz sobre las cosas, sobre la realidad, sobre la vida. Y agradezco infinitamente esta posibilidad. Bueno, como no sé si vos ibas a decir, yo viví algunos años en Paraguay y la palabra caú en guaraní quiere decir borracho. Ay, Entonces, entonces, siempre he tenido problemas con mi apellido porque es tan cortito, pero bueno, venía mal, en la boleta del club venía mal, los compañeros me dicen caus, cao, can, cualquier cosa. Es un apellido sardo de la isla de Cerdeña, bien. de donde viene mi abuelo. Bueno, ¿qué decís, Juanca? ¿Qué te puedo decir que interese? Bueno, vamos a contarle a la audiencia que sos misionera, Francis Clareana. Ya le vas a contar vos de qué se trata. Sos masoterapeuta, sos profesora de teología y algo también muy interesante, por eso yo decía al comienzo de la presentación, que nos vas a contar cosas que muy poca gente sabe, porque también sos catequista carcelaria, aparte informática, o sea, una vida muy amplia y variada. Así es. ¿Por Pasé dónde? 8 años estudiando continuado distintas cosas. Yo no soy universitaria porque en mis tiempos y en mi familia, yo provengo de una familia muy pobre, y ni se nos pasaba por la cabeza ir a la universidad. En ese momento solamente toda mi familia, aparte de mi papá y de mi mamá, había un solo universitario que era un arquitecto que tuvo 10 años para terminar su carrera porque trabajaba como canillita. Así que yo soy analista en sistemas, pero he hecho de todo, en informática de todo un poco. Mucho soporte de usuario, y eso es lo que me ha dado de comer siempre, ¿no? Porque la docencia la ejercité durante algún tiempo en colegios de San Miguel, de donde pasé gran parte de mi vida. Y bueno, y la docencia junto con la informática hacían una suerte de equilibrio, ¿no? Porque los informáticos tenemos un síndrome, que es creer que todo es una máquina, ¿no? Tratamos a las personas como si fueran una máquina. Y mucha gente nos acusa de no saber enseñar, lo cual es cierto. Y también entre mis colegas de la profesión era muy común tratar al usuario como si fuera un sonso, un estúpido, un torpe. Y no, lo nuestro es muy específico, es muy amplio aparte. Pero bueno, yo me metí a estudiar teología porque quería saber las razones de mi fe. Yo estuve un rato en el convento, 5 años en el convento, después salí, estuve en un instituto secular y bueno, la teología me ayudó a entender un poco la fe. La teología, ¿sabes?, es una reflexión, por eso los teólogos tenemos prohibido enseñar. En la Iglesia Católica el que enseña es el catequista. Y como catequista carcelaria, yo estudié para ser catequista carcelaria. Estudié los 2 años de la catequesis normal en un colegio salesiano, que son los mejores docentes que tiene la Iglesia.
los colegios salesianos son los mejores en pedagogía, y después hice un año más expresamente de catequesis carcelaria, y en ese entonces tuve la suerte de tenerlo a Zaffaroni como profesor. Y bueno, y la cárcel es un mundo donde uno toca con las manos realmente la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana, todos podríamos haber estado del lado de la cárcel, todos, no hay ninguno limpio. Y bueno, la catequesis carcelaria, yo nunca trabajé en cárceles de mujeres, siempre trabajé con hombres. Y la verdad de la experiencia, de la fraternidad que yo he vivido en ese ambiente, fue algo que me marcó siempre. Y me gustaría aclarar, ¿no es cierto? Es como una condición que uno tiene para trabajar en la cárcel, no sentirse mejor que el otro, no sentirse que uno es distinto. Las cárceles son depósitos, se utiliza la sociedad como un método de defensa, pero en realidad entre los que están ahí y uno no hay ninguna diferencia, solo que no te encontraron con las manos en la masa. Y recuerdo con mucho dolor el comentario de un catequista, refiriéndose, él era catequista y se refería a la cárcel como que era la lacra de la sociedad. Bueno, no es así. Uno no puede ser catequista carcelario desde esa mirada. Entiendo perfectamente. Se me ocurren dos preguntas, una en realidad dividida en dos partes. ¿Cuál fue la peor experiencia que tuviste en una unidad penitenciaria y cuál fue la mejor? Mira, no tengo ninguna que haya sido mala, ninguna, porque creo que puede ser que tenga que ver con las expectativas. Es decir, por ejemplo, yo tuve que dejar de ir a la cárcel cuando me quedé sin trabajo, porque vos en la cárcel, y sobre todo en la cárcel paraguaya. La cárcel paraguaya no es una cárcel muy cruel como yo he conocido acá, las de alta seguridad de Azul, por ejemplo, que son crueles. Pero la cárcel de Paraguay tiene una superpoblación impresionante y tiene mucha falta de recursos, mucha falta. Dentro de la cárcel, a causa de esa falta de recursos, se crea como un subsistema. Por ejemplo, una Coca-Cola tiene un precio fuera de la cárcel y otra dentro de la cárcel. En la cárcel se paga para todo. Y entonces, por ejemplo, muchas veces yo ayudaba económicamente para un pasaje o para lo que sea, y después me daba cuenta de que me habían mentido, ¿no? Pero eso era parte de lo que yo sabía que podía pasar, o sea, me lo tomaba como lo que se toma. Ahora, la mejor experiencia que tuve me hace acordar siempre a la Madre Teresa de Calcuta, porque la Madre Teresa de Calcuta se le cuestionaba que utilizaba dineros o que recibía dineros non santos para su obra, ¿no? Sí. Bueno, nosotros trabajamos en Tacumbú durante mucho tiempo repujando el cuero para tapas de Biblia. Y eso lo pudimos hacer gracias a la donación de un narcotraficante que nos dio $1.000 y con eso arrancamos para comprar los materiales que necesitaban. Y eso fue una experiencia maravillosa porque muchas veces no es solamente la pobreza del preso, sino la familia que está detrás y que se queda totalmente desvalida sin el hombre de la casa que ya no trabaja. Entonces, bueno, a través del trabajo, hermosos trabajos se hicieron para tapas de Biblia en cuero,
no, nada de cuerina ni nada de esas cosas, y podían ayudar inclusive a las familias. Y después, otra forma de trabajo que tenían allá en Paraguay, el tereré se toma en guampas, que son los cuernos de las vacas, ¿no? Sí. Entonces esos cuernos sufren todo un procedimiento, trabajaban puliéndolas con pedacitos de vidrio, y bueno, y esto también con grabaciones de nombres o de figuras, eso también se vendía. Esa fue una experiencia muy, muy gratificante para todos. Qué lindo lo que me contás, y qué polémico para algunos será, ¿no? Recibir dinero non santo siendo catequista, algunos les producirá escozor. Yo entiendo claramente el objetivo y el logro que está por encima. Creo que hay unas frases del Papa Francisco respecto a eso, ¿no? Ya vamos a entrar en ese tema, pero déjame contarle a la audiencia muy brevemente que este diálogo viene a cuento de un milagro, si querés, quizás le estamos dando una magnitud muy grande decir milagro, pero un encuentro milagroso que tiene que ver con una nota que hice respecto a un análisis, respecto a los futuros posibles, papables, entre los cuales hablé de un obispo, de un cardenal paraguayo, que en realidad es español, nacido en España, nacionalizado paraguayo, y ahí vos en tu experiencia en el Paraguay te contactaste conmigo, me ilustraste mucho sobre la iglesia en Paraguay, muchos aspectos que son desconocidos por ahí para el gran público y para mí también, por supuesto. Y ahí empieza este diálogo que hoy se inicia y que creo que va a dar grandes frutos por tu experiencia, una experiencia tan variada, tan... Mira, no sabía lo de Zaffaroni, por ejemplo. Qué interesante que nos cuentes esto y que la audiencia también sepa, crean en Dios o no, no sé la condición de Zaffaroni, podría ser agnóstico, pero tiene una visión también que es polémica para muchos que no son agnósticos y para muchos que sí lo son, pero a su vez tiene también una fuerte devoción y un reconocimiento internacional como jurista que está fuera de toda discusión. Entonces, estos espacios, creo, Inés, deben servir para eso, para que lleguemos a conclusiones sin cassette. A mí me parece que sos una mujer que no tiene cassette, que dice lo que piensa, que tiene independencia de criterio y que se anima a contar cosas como lo que contaste recién. Por eso creo que va a ser tan valiosa nuestra colaboración futura de aquí en adelante. Es que no es todo blanco y negro, ¿viste, Juanca? Está todo muy mezclado. Entonces, es como aquel pasaje del Evangelio donde a la mujer la pescan en adulterio y Jesús se pone a escribir en el suelo, ¿no? Y después le dice que venían a cuestionarle porque la ley mandaba, había una ley que mandaba mandaba apedrearla. Entonces él dice, o sea, no puede ir contra la ley, pero tampoco acepta el purismo de los que le vienen acusando. Entonces todos sabemos lo que le contestó: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, y entonces dice que vino cayendo una piedrita donde estaba Jesús. Entonces Jesús se dio vuelta y le dice: mamá, te dije que te quedes en casa. Para provocar una pequeña sonrisa. Pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, yo creo que, bueno, ahora nos encontramos con esta cuestión de
que no sabemos qué va a pasar con la iglesia, si cómo va a seguir eso, y nos encontramos con el legado de Francisco y lo comparo también con lo que yo te estaba diciendo de la forma de plantearse ante el carcelado y inclusive ante el narco que vino a darnos esos $1.000. Yo digo, la palabra es semejanza, ¿no? La palabra es semejanza en el sentido de que te tenés que sentir igual al otro, uno con el otro. Es la única forma de comprender la debilidad de la otra persona. A mí me gustan mucho los santos pecadores, ¿viste? Los santos que fueron grandes pecadores, porque el que no cayó nunca es incapaz de comprender al que cayó. Entonces vos tenés una Santa Teresita de Jesús, impecable, y hay muchos santos así, o sea, de los que están en los altares, hay un montón de santos que no están en los altares, pero también tenés a San Agustín o Santa Teresa de Ávila, que anduvieron por el barro y entonces son capaces, porque no hay cosa más grande que la misericordia. Y ese fue el mensaje de Francisco. O sea, misericordia quiere decir traer la miseria del otro y meterla en tu propio corazón. Bueno, es eso, porque es la única forma de acompañar a cualquiera. Y esto que nos está doliendo tanto de este bendito gobierno es esa falta de misericordia, es el gobierno de la crueldad. Y lo único que esperamos de los próximos cardenales es que elijan a alguien que tenga esa cercanía, esa misericordia. ¿Sabes que cuando yo lo hablaba, yo amo la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que es la Iglesia católica, porque a veces se dice doctrina social de la Iglesia, hay muchas iglesias. Bueno, la Iglesia católica es la única iglesia que tiene un corpus de doctrina sobre lo social, lo económico, lo ambiental. Yo amo todo lo que es doctrina social de la Iglesia, y la Iglesia no la enseña. Yo estoy rabiada con los sacerdotes que no saben usar el tiempo de sus homilías para hacer algo que valga la pena. Y que sería, por ejemplo, enseñar doctrina social de la Iglesia. Y esa enseñanza es la que impartía Francisco, y no decía nada nuevo, todo lo que él dijo siempre, yo ya lo sabía de antemano. Lo dramático es que ningún otro obispo o sacerdote haya tenido esas prédicas antes, y los pocos que la tuvieron, sobre todo en las épocas bravas nuestras, se quedaron solos y los terminaron asesinando. Sí. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, que hablabas de los cardenales, de Paraguay tiene un cardenal, porque el otro está nacionalizado, pero hace rato que está en Marruecos, sí, hace 23 años que está fuera de Paraguay. Sí. Pero lo que marcó a las iglesias en Latinoamérica es ese acercamiento con el ser humano. Entonces tenés como niveles. Tenés una iglesia chilena que fue dura e indiferente con el sufrimiento humano. Tenés una iglesia argentina que estuvo en el medio, algunos sí y otros no. Tenés una iglesia brasilera muy comprometida, y tenés una iglesia paraguaya que estuvo bastante cerca del pobre siempre, pero no tanto también. Entonces, bueno, los cardenales tienen que representar a sus respectivas iglesias. Y todo, por ejemplo, le dicen a Francisco, cuando eras papa estaba más sonriente. Me acuerdo en una reunión de franciscanos y franciscanas,
un sacerdote hizo un comentario, dice, realmente el Espíritu Santo actuó porque para verlo a Bergoglio sonriente tiene que haber bajado el Espíritu Santo. Bueno, y Francisco cuando fue papa se lo vio más sonriente porque él realmente pudo ser él, pudo llevar a materializar aquellas cosas que en una iglesia argentina bastante conservadora no tenía chance. Bueno, también le pasó a Ratzinger, ¿no? Ratzinger era un tipo que si ves las fotos previas, era el señor Burns de los Simpsons, ¿no? Siempre con una cara de traste tremenda. Y después era un papa sonriente. El que recuerdo, sí, me parece con una sonrisa permanente, de hecho, se lo ha llamado el papa de la sonrisa, es al fallido papa Juan Pablo I. Juan Pablo I. Ese papado tan cortito y tan sospechado de haber sido asesinado, envenenado, vaya a saber. Estaba mirando un documental el otro día, no se le hizo autopsia, ¿sabes? No, sí, lo sé, sí, no se le hizo autopsia. Ya la principal, casi semiprueba, digamos, para no decir prueba, sí, es que lo primero que tenés que hacer con una muerte sospechosa es una autopsia, y no se hizo. Si no se hizo cuando prometía hacer algunas cosas que después terminó haciendo Francisco, o empezando a hacer, ¿no? Y que no tuvo el coraje de hacer Ratzinger. Vos sabés que lo escuchaba el otro día a Juan Camolina, el cura, sí, comentar que Francisco comía con la gente de la cocina, comía en el comedor con el personal de la cocina, y yo me reía para mis adentros porque decía, loco sí, pero tonto no. O sea, él sabía que se la tenían jurada probablemente, ¿no? Porque la limpieza que hizo en la curia, la limpieza que realmente la iglesia yo amo a la iglesia como mi madre, como de quien procedo, como de quien recibí un montón de cosas, pero la iglesia está formada por hombres que se contagian de los mismos vicios de todos los hombres que están arriba. Los que llegan arriba siempre van a ser sospechados de componendas. Y realmente la jerarquía de la iglesia antes de Francisco estaba complicada hasta con la mafia. Sí. Bueno, el Padrino 4 especialmente refleja con mucha realidad, porque está probada, algunas cosas que muestra el Padrino 4 en la relación. Ahora que está peleando, se ponen las mañas, a algunos no se les fueron tan fácilmente, el que está peleando ahora por ir a votar, ¿no? El que se compró las propiedades irregulares. Pero quiero decir esto también, porque yo tuve un gran enfrentamiento con el movimiento feminista radical, de las mujeres más, eran las más agresivas, ¿no? Del movimiento feminista. Y yo siempre, eran muy anticlericales. Yo creo que uno tiene que entender que hay dos iglesias. Hay una iglesia de la jerarquía, pero la jerarquía no es toda la iglesia. La iglesia es el pueblo, la iglesia son Monseñor Angelelli, Monseñor Romero, la iglesia son los curas de los pobres. O sea, no podemos hablar de la iglesia solamente teniendo en cuenta la jerarquía, porque no es así. El padre Mujica, Jerónimo Podestá, bueno, hay, ¿no? Unos cuantos. Todo esto que Francisco escribió y que la doctrina social de la iglesia, Juanca, viene
de los primeros siglos, siglo II, siglo III, siglo IV. Tenés que escuchar lo que decían los padres de la iglesia, que son los teólogos de aquel tiempo, se los conoce como los padres de la iglesia. Eran terribles contra los ricos, contra la riqueza, contra la ambición de... Tienen palabras terribles. Sí. Y bueno, y eso también es la iglesia. Bueno, Jesús echó a los mercaderes del templo, partamos de ahí, ¿no? Los echó a latigazos, supuestamente, o rebencazos sería, no sé con qué le dio, pero los echó. Jesús. No un obispo loquito que vino después. Hay una forma espiritualoide, yo les llamo espiritualoide, de entender las cosas, entonces hay que desmistificar un poco, y gracias a Dios, yo tengo mucho respeto por las iglesias evangélicas, pero las iglesias evangélicas todavía no tienen suficiente tierra en los zapatos, o sea, todavía revisten todo de mucha fantasía, ¿no? De mucha fantasía. Entonces, yo creo que eso también la iglesia creció. También la iglesia creció en ese sentido de desmistificar un poco, y después la teología de la liberación, el trabajo que hizo. Y el otro día estaba escuchando que la teología alemana es mucho más progre inclusive que la latinoamericana, y la teología de la liberación tuvo muchas fuentes alemanas. Muchos teólogos alemanes hicieron el aporte a lo que fue la teología de la liberación. Y bueno, y la teología de la liberación era decir o sea, una cosa es la pobreza y otra cosa es el empobrecimiento, ¿no? Y como decía, no sé si fue, no era Casaldáliga, pero este obispo brasilero que dijo: cuando hablo de los pobres me dicen que soy un santo, y cuando pregunto por las causas de la riqueza me dicen que soy comunista. Lo mismo que Francisco. Elder Cámara. Elder Cámara, gracias, sí, siempre me olvido ese nombre. Elder Cámara dijo eso. Así que bueno, hay muchas iglesias, ahora tenemos una gran cantidad. El otro día me puse a ver, son 15 los cardenales más papables. Los italianos quieren volver a tener la silla, así que la van a pelear. Sí. Y ninguno de los 4 argentinos está siendo propuesto, pero bueno, los que tenemos fe realmente creemos que el Espíritu Santo interviene. Y después el peor de todo, lo peor que nos podría pasar sería que salga el africano, Sara, creo que se llama. Sara, sí, Sara o Sara, no sé cómo se pronuncia exactamente, sí. El otro día mostró la hilacha, cuando lo entrevistó la periodista española, no le dio ni bola. ¿No sería peor un obispo de la iglesia norteamericana en relación a darle algún tipo de apoyo al Make America Great Again de Trump, de darle un apoyo, si querés, espiritual, como le dio Juan Pablo II? Esto corre por mi cuenta, podemos diferir, como le dio Juan Pablo II a Ronald Reagan, por ejemplo. Mira, a mí lo que me preocupa del norteamericano es que fue cómplice de muchos casos de pederastía. No importa más eso que la cuestión política. Porque Trump va a pasar. Sí. Trump va a pasar. Lo podrá ayudar ahora, qué sé yo, pero la cuestión de la pederastía hizo mucho daño. Mucho daño. Hay mucha gente. La iglesia perdió cantidad de plata entre las diócesis de Nueva York y de Boston, pagando indemnizaciones por casos, mucha plata se perdió ahí. Y este obispo que está ahí fue denunciado por otro obispo. Sí. El obispo que ahora es papable, el cardenal que ahora es papable, el Yankee, fue denunciado por el obispo de Boston
de querer tapar las cosas, ¿viste? Sí. Ahora, déjame salir un poquito, salgamos un poquito, te propongo, salir un poco de la iglesia, manteniéndola en paralelo en relación a esto. Vos me decís que Trump pasará, por supuesto, como ser humano es, bueno, mortal, va a pasar, seguramente relativamente pronto por la edad, nadie lo sabe. Nadie sabe cuánto va a durar, nadie sabe al día siguiente lo que hará. Decía Silvia Rodríguez, nadie sabe si mañana va a estar o no. Pero Sí. digamos que por la edad, seguramente, al menos en lo que es la vida útil de la política, en la política, aún terminando como Joe Biden, ¿no? Que pobrecito ya no tenía ni conciencia, pero Ya. detrás de Trump, creo que hay algo megalomaníaco en su personalidad, muy similar al señor este que tenemos acá, que además con recursos y con infinita más capacidad, es una persona de mucha capacidad, más allá de que juegue cosas o se haga el estúpido, en algunos casos, o el payaso, más que estúpido, payaso. El de acá es payaso y se hace el payaso, no se hace, es. Y el de allá no es payaso. Tiene una formación importante y está haciendo como la tuvo Ratzinger, ¿no? No lo estoy comparando, ni mucho menos, pero digo, creo que tiene un proyecto de largo plazo, tiene un vicepresidente muy joven, tiene un montón de católicos en el gabinete y presbiterianos. Vos hablabas del respeto a las iglesias evangélicas. Yo tengo el mismo respeto en general a todos los creyentes, a los fieles. Tiene mi máximo respeto. Cualquiera que crea está en su ámbito personal y me parece que la necesidad de trascendencia siempre se debe valorar. Esto no los hace ni bueno ni malo, pero sí creo que en las jerarquías de algunas iglesias evangélicas hay más servicio de inteligencia que fe y que hay más intencionalidad política que otra cosa. No sé cómo está eso en el movimiento este que intenta hacer Donald Trump, ¿no? No sé, pero sí Ajá. sé que hay un apoyo en todo movimiento conservador y en ese sentido es tirar abajo en gran medida toda la obra de Francisco, ¿no? Claro. Y, o sea, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿vos ves que podrán llegar por plata, poder, influencia, presión, por la necesidad imperiosa de dar el manotazo de ahogado que está dando Trump para que los Estados Unidos no deje de ser la potencia hegemónica que ya está dejando de ser o ya dejó de ser? Eh, Mira, respecto de las iglesias, yo hago una distinción antes de entrar en ese tema. Una cosa son las sectas y otras son las iglesias tradicionales. Viste que dentro de lo que, Sí, sí, sí. de lo que puedan hacer son más honestas. Eh, en los años 70, que es cuando comenzaron a llegar a Latinoamérica las sectas, fueron expresamente promovidas por capitales yanquis, porque eran la única forma de disolver todo lo que estaba pasando del lado de la Iglesia Católica, bueno, que era la que se encargaba de despertar conciencia, las comunidades eclesiales de base en Brasil, las comunidades agrarias en Paraguay, acá también todo el movimiento de los curas villeros y qué sé yo, y ellos hacían manera de desestabilizar todo eso, empezaron a meter sectas, y esas agrupaciones o esas organizaciones son las que estuvieron detrás de Bolsonaro también, siguen estando, se instalaron,
Pero eso, digamos, hay otras iglesias que tienen historia, que son respetables, que uno puede no compartir, pero pues, los pastores son personas sinceras que tratan de acompañar a sus fieles, ¿no? Ahora, yo, la verdad que lo que pueda pasar con Trump es impredecible porque es un enfermo psiquiátrico. O sea, cuando estamos hablando de megalomanía, estamos hablando de una deficiencia psíquica, igual que yo creo que es yo le llamo el demente, ¿viste? Por eso a veces me corto cuando voy a hablar y digo el presidente, por no decir que yo por el nombre no lo trato nunca, al nuestro. Entonces para mí es un demente que está siendo utilizado por los otros y él es un infeliz que se va a ir con una mano atrás y otra adelante, a no ser que se haya robado lo suficiente con lo de Libra, pero se van a enriquecer todo lo de alrededor de él y él cuando pasó lo de Libra yo decía, el oficialismo lo hizo pasar por boludo, ¿no? Porque no sabía lo que había hecho. Y en este país, en la Argentina, que es el país de los vivos, vos podés ser estafador y vas a ser más respetado si sos estafador que si sos un boludo. Así que la política que tuvieron me pareció pésima, dejarlo como un boludo, pero bueno. Y como vos decís, Trump es otro loco y con mucho más poder, pero yo tengo gran confianza en China, mucha confianza en China. En Europa ya perdí la confianza, son todos unos mequetrefes ya la Europa honorable hace rato que quedó por el camino, pero los chinos hacen las cosas de otro modo. Los chinos salen un buen día y te vas a encontrar con que todo el mercado, ocuparon todo el mercado. Y la vez pasada, por ejemplo, andaban circulando, son gente muy sabia, todo el Oriente es gente muy sabia, y no es solo China, también India está despertando, y estuvieron circulando unos videos donde nos enteramos de que todas las carreteras y todos los productos de altísimo nivel y de costo resulta que salen de China y las empresas le ponen solamente el sello. Y bueno, y van a encontrar el modo porque son un mercado enorme, lo que quieras vender lo vas a poder vender en China. Y después, por el lado de la contraposición, para derribar todo lo que Francisco dejó plantado, me parece que va a ser difícil, les va a ser muy difícil, porque es como que Francisco saltó las márgenes del catolicismo. Entonces, todo el mundo, todo aquel que quiera ir en contra de eso, ya lo vamos a tratar de meter en el molde que dejó Francisco y va a quedar en evidencia si entra o si no entra ahí. Y a todos nos quedó muy claro. Y la vez pasada estaba escuchando a Sofía Caram, que hizo en su editorial, en medio de las lágrimas, ¿no? Ella es atea. Entonces se puso a llorar delante de las ceremonias de la despedida de Francisco y ella misma trataba de encontrar una explicación a sus lágrimas, porque como yo atea estoy llorando porque se muere un cura, ¿cómo llegué a esto? ¿Viste? Decía el audio. Y bueno, y Francisco representó la lucha de mucha gente más allá de las religiones. Y eso me parece que quedó muy, muy grabado. Así que no sé hasta qué punto el pueblo norteamericano le habrá llegado esto o no. Y bueno, y después confiemos también, yo ya le empecé a rezar a Francisco, que haga algo ahora que está arriba, que tiene más poder que antes, porque soy una persona de fe,
y creo en la mediación, pero no sé, con este gobierno nuestro no tenemos esperanza de ningún modo. De ningún modo, pero este gobierno nuestro también, cuando te dije Trump va a pasar, me refiero a que va a pasar su gobierno. Sí, sí, sí. Pero este también va a pasar, y China va a volver a intervenir en la realidad nuestra nacional también, para mí. Es lo que... Muy pobre mi comentario, ¿viste? Porque... Para nada, para nada, para nada. Inés, una cuestión que tiene que ver con esto que estamos hablando, pero va más a lo personal. Viste que uno a veces tiene una corazonada y a veces el análisis en realidad esconde o se recorta la realidad, el deseo o el corazón, y después haces todo un análisis para justificar por qué te mandaste la macana o por qué tomaste determinada decisión, ¿no? En cualquiera de los casos. Pero en este caso no es una macana, sino una opinión. ¿Tenés un candidato en mente? ¿Con el corazón? Sí, sí. Digo que me puse a ver la información de estos 15 cardenales, y hay uno que se llama Greg. Greg. Greg, sí. Yo no sé si lo voy a poder ver. ¿Vos me escuchás? Sí, perfecto. Esperá que busco acá, porque yo hice una nota con estos cardenales. Hay 3 italianos, el Pizzabala también está bueno. A mí me gustaría mucho que salga Mario Greg, mano derecha de Francisco en el proceso sinodal, el futuro de la Iglesia, es arzobispo de Malta. Pero de ahí vienen los caballeros de Malta, y ahí hubo, perdón el término, pero ahí hubo un quilombo en el cual participó Francisco poniendo orden, ¿no? Con los caballeros de Malta. Los caballeros de Malta es otra cosa, es una orden. Una orden, sí, sí. Un país bueno, él es un estado sin... Un estado sin territorio. ¿Cómo? Los caballeros de Malta son una orden sin territorio, o sea, un estado sin territorio. Tienen pasaportes y todo lo demás, pero no tienen territorio. Bueno. No, es el arzobispo de una isla que se llama Gozo, que pertenece a Malta. Y por lo menos, o sea, a mí lo que me pareció, es un hombre bastante joven, 68 años, y me pareció positivo esa postura que tiene frente a los divorciados, frente a las mujeres. Entonces, bueno, me pareció bastante en sintonía, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa entre el catolicismo y el islam de cara a un nuevo papado? Porque el acercamiento de Francisco ecuménico fue muy, muy generoso, muy amplio, muy abierto, y también eso genera resistencia. De hecho, habrás visto la película El Cónclave, que está en el... No quiero arruinarle la película a nadie que la quiera ver, pero está el conflicto dentro de la iglesia con sectores del Islam, ¿no? Y a nivel de, o sea, hay que separar lo religioso de lo político, ¿no? Sí. Y también hay que destruir un poco ese mito de que todo lo que es islámico es agresivo y es la guerra santa, no es así. Sí. Yo siempre dije que si no fuera cristiana sería musulmana, porque tienen una ética grande, una ética muy valiosa, pero el Islam tiene muchos movimientos, digamos, violentos también,
muchos grupos terroristas. Y la verdad que no sé cómo se plantó Francisco respecto de eso. No estoy muy interiorizada en ese sentido. Bueno, en su defensa de los migrantes, en una de sus primeras actuaciones, llamarlo así, doctrinales, pero a su vez geopolíticas, el tema de ir a la isla de Lampedusa y hacer la denuncia del Mediterráneo Sí. como una gigantesca tumba donde los migrantes que buscaban futuro, mayormente musulmanes, la mayoría de los migrantes del norte de África son musulmanes, y Francisco fue su mejor defensor. Creo que no hubo otro defensor de talla mundial como él. Ni siquiera los propios líderes musulmanes se han animado o han llegado tan lejos en la defensa, lo cual sería lógico porque defenderían a su propia gente. Pero Francisco no tenía nada de musulmán, no venía de ese origen, ni mucho menos. Ni siquiera representaba... Claro, pero en el sentido de humanidad sí, pero Sí, digamos, sí. a nivel político, yo no sé cómo lo manejó a nivel político. Sé la postura que tuvo en Palestina. Hasta el día anterior él había llamado al párroco de Palestina para ver cómo estaban las cosas. Ahora, el lado de los... Mira, yo estuve hace poco en Turquía y en Egipto. Y son culturas, la iglesia, son culturas que son incomprensibles para nosotros. Y la iglesia tiene una franja en el medio, una franja que son los ritos orientales. Los católicos, pero con ritos orientales, que es donde están los sacerdotes casados, por ejemplo. Entonces, hay uno de los papables que cumplió no me acuerdo el nombre, pero me parece que es uno de los italianos, que cumplió una función diplomática importante con toda la parte de Jerusalén, ¿no? Con el patriarcado de Jerusalén. Ahora, el tema de los migrantes, por ejemplo, Egipto es un país pobrísimo. Entonces yo creo, o sea, los propios gobiernos no dan abasto bueno, Egipto tiene un soberano problema con Israel, no tiene relaciones diplomáticas con Israel, está todo el tema del canal de Suez ahí, la guerra de los 6 días y todo eso. Entonces, son países que de repente no tienen demasiado respaldo político de otros países como para crecer. Los recursos naturales que tienen son pocos, porque te salís de las orillas del Nilo y no hay otra cosa. Entonces, es muy difícil y no hablemos del resto de África, ¿no? Son esquilmados con el tema de las minas, que es lo que ¿cómo se llama? La italiana le recriminó a Macron y no había nada que corregirle a... ¿Cómo se llama la italiana? Meloni se lo dijo sin pelos en la lengua a Macron y tenía razón en todo lo que dijo, porque la pobreza de gran parte del África es por las colonias que todavía existen. Y si no son colonias, son protectorados y le siguen chupando la sangre. Entonces, yo creo que con la inmigración es una vuelta de... Europa va a tener que devolver todo lo que se robó. Y lo está haciendo a través de la inmigración ilegal. Europa está teniendo que devolver todo lo que robó durante muchos siglos y lo tiene que hacer a través... Hace algunos años yo estuve en Italia y me llamó, pero estoy hablando de bastantes años atrás, por lo menos 10 o 12, la fisonomía de Roma había cambiado. La fisonomía, o sea, la gente ya no era toda blanquita.
Italia es el país que más sufre, porque es el que está más cerca ahí, entonces llega a todos lados. Sí, sí. Qué buen punto ese de cobrarse la humanidad, el resto de la humanidad, de los crímenes europeos, que han sido muchos y variados, como ha habido, obviamente, grandes cosas que salieron de Europa, ¿no? Pero vos sabés que mi fuente rusa, las fuentes no se declaran, mi fuente rusa me indicaba que parece que el nuevo papa vendría de la mano de comer pastas, o sea, sería italiano. Y yo tengo dudas. Sí, tienen muchas ganas los italianos de recuperar lo suyo. Sí, yo creo, no, bueno, es una corazonada, nadie tiene tanta información, sobre todo sobre un hecho que no está aún decidido, porque este partido no empezó todavía. Recién el cónclave empezará en unos días y cuando empiece recién ahí empezará el partido. Obviamente hay conjeturas, hay análisis, apuestas. Vos sabés ¿te acordás que Francisco pagaba $32 por dólar? Y yo no me la doy de profeta, ni mucho menos, pero un solo elemento me dio la clave de que iba a ser Francisco antes que eso suceda, que fue el hecho de que él redactó el documento de Aparecida, el sínodo de Aparecida, y cuando a vos te dan la confección de un documento institucional, una constitución o lo que sea, en general vas a ser el número uno, si no, no te lo dan. Y lo vi venir, a lo mejor casualidad, ¿no? No, por eso digo, no son dotes adivinatorios, ni proféticos, ni nada por el estilo, pero sí tuve esa corazonada. También la tuve con Néstor, cuando salió de una reunión en una oportunidad. Y le creí antes del discurso. La verdad que sí. También escribí... ¿Y ahora por quién estás sospechando? Por el que yo llamo paraguayo, que es español. Y precisamente... Pero no está entre los 15, ¿eh? No, pero vos sabés que el que entra papa sale cardenal de un cónclave. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Es salesiano, es periodista, y estamos en un mundo de comunicación. Y además, si llegara a ser pontífice, sería un puente precisamente con el mundo islámico, que dentro de poco va a tener más fieles que el propio cristianismo, o por lo menos el catolicismo. Y entonces, en esta guerra de religiones, podría ser una opción. Yo te aclaro una cosa, no lo conocí personalmente, pero le di la mano, era un cura, digamos, en Paraguay hace 30 años, que presidía la Asociación de Periodistas. Creo, te conté algo de que, bueno, estuve dando unas conferencias en Paraguay sobre tecnología y sobre todo del lado de los diarios que organizaban esas conferencias, o que coorganizamos esas conferencias. Y lo conocí porque, bueno, Paraguay es un país muy católico y los periodistas en Paraguay también eran por lo menos prácticamente todos católicos, lo que no significa que todos los católicos sean periodistas ni que todos los católicos, digamos, coincidan conmigo en que si haya sido o no un buen ministro de la iglesia. Desconozco eso, realmente. Me cae bien, me cae simpático. Las declaraciones han sido muy, muy inteligentes. Cuando se les preguntó, porque claro, los españoles quieren que sea papa también porque es español, y entonces dijo, no, el Espíritu Santo no comete semejantes errores. Una respuesta que merecería ser de Francisco, más o menos, la picardía de Francisco, ¿no? O de Perón. Así que, bueno, me cae bien, pero, y además creo que siendo cardenal nombrado por Francisco en Marruecos, norte de África, país musulmán, si los hay, me parece que podría ser un pontífice en esa línea. Por eso el análisis viene nada más que de ahí. Sé que no es candidato.
Es buena persona y además como buen salesiano, yo también lo conocí, no tuve mucho trato, pero mira, él convivió conmigo en Paraguay desde el 91 hasta el 2002 que se fue, 10 años más o menos. Y es muy diplomático, es una persona muy diplomática, pero en el sentido de, mirá que Pizzabala, también el que te digo que fue patriarca de Jerusalén, también tiene bastante conexión con el mundo islámico. Pero bueno, yo lo único que pido es que por lo menos que no volvamos atrás. No le pido que siga haciendo avances, porque el otro día un compañero me decía, hay que pedir que en el nuevo concilio, no sé qué cosa. Yo, por ejemplo, abogo por el sacerdocio de las mujeres, ¿no? Y hay que resolver el tema del celibato de los sacerdotes, que son dos temas, uno por cuestiones teológicas y otro por cuestiones prácticas, que en algún momento va a tener que salir. Pero no es el momento, no va a pasar. Entonces, por lo menos si no tenemos esos pasos para adelante, por lo menos que no vayamos para atrás. Que sigamos siendo lo que decía Sofía Caram, que los desposeídos y la justicia social y la redistribución de la riqueza siga, de los que sufren la falta de redistribución, que sigan teniendo una voz en él. Y que, por ejemplo, en el tema yo, por ejemplo, no estoy a favor del aborto, nunca estuve. Entonces, y creo que la Iglesia nunca va a estar, porque hay un fundamento demasiado profundos, filosóficos y teológicos. Pero el tema de los homosexuales, que representa el sufrimiento de muchísima gente, todas las diversidades, detrás de esa realidad no la podés tratar livianamente, porque hay gente que sufre detrás de esas situaciones. Entonces, cuando hay sufrimiento humano, vos tenés que tener el oído puesto ahí y dar algún tipo de solución. Porque acá nosotros tenemos un presidente que dice que la gente, si se muriera de hambre, estarían muertos por la calle. No, antes de que se muera de hambre, vos tenés que hacer algo. Claro. Esto se llama humanidad, ¿viste? ¿No? Y después la cuestión de estar a favor, por ejemplo, de la... Pues es que la unión civil que se legisló para las parejas igualitarias, sirve para cualquier situación. Si vos querés asegurarle a una amiga tu futuro, lo podés hacer también por esa vía. O sea, hay cuestiones civiles, por lo menos, que tienen que dar respuesta. Sí. Y el único argumento religioso es la dignidad de la persona. Hoy yo le preguntaba a una amiga que tengo muchos amigos agnósticos, ateos, que respeto, son honestos. Como dice Alemán, hay un cristianismo ateo, ¿no? Alemán. ¿Cuál es el fundamento, para un ateo, cuál es el fundamento de los derechos de las personas? En la doctrina social de la Iglesia, el fundamento es que es una persona, una criatura de Dios. Sí. No importa si sos católico, judío o musulmán, sos una criatura de Dios. Ese es el fundamento. La dignidad de la persona está al centro de la doctrina social de la Iglesia. Le pregunté a esta amiga ateo, no tiene como fundamentar la dignidad de la persona humana, un ateo. Pero nosotros... por lo menos no la dejé ahí que piense a ver qué me va a contestar, porque me contestó una cosa que dejaba fuera a media humanidad. Entonces le digo, no, pensalo bien, ¿cuál es el fundamento para que sea respetada una persona dentro del contexto discursivo ateo? Bueno, pero nosotros los cristianos sí tenemos una fundamentación. Entonces, homosexual o chino o con el síndrome de Down es una persona.
y tiene la dignidad de la persona humana que Dios le dio cuando la creó. Inés, vos no le escapaste a ninguna respuesta y la verdad estoy muy, muy contento de esta entrevista, valga el término, porque precisamente eso, no le escapaste a ningún tema y fuiste frontal y por lo que se percibe muy sincera en todo. Te voy a hacer una pregunta difícil, muy difícil. El Estado de Israel presentó como Estado una condolencia al Estado del Vaticano por el fallecimiento de Francisco y a las 2 o 3 horas lo levantó. Lo eliminó. Lo eliminó. Lo eliminó. Y no solo lo eliminó, sino que no hubo ninguna representación del Estado de Israel en las exequias de Francisco, ni ninguna manifestación, digamos, de dolor, de duelo, de luto, como quieras, del Estado de Israel. El Estado de Israel está a cargo el gobierno está a cargo de un criminal de guerra declarado por el Tribunal Internacional de Justicia. O sea, no es una opinión, es una condena, está condenado. Es un hecho, es un hecho, no se puede discutir. Tampoco se puede discutir los crímenes de guerra que provocan esto. Es decir, bombardear un hospital, aunque estuviera lleno de terroristas, un hospital en las convenciones internacionales de guerra, no se puede bombardear un hospital bajo ningún concepto, no hay forma. Por lo tanto, cuando vos, y sobre todo está lleno de niños, aparte, está lleno de personas heridas por los propios bombardeos previos que le hiciste, entonces en este contexto de posicionamiento clarísimo de Francisco condenando ese genocidio, como toda persona de bien debería ser, incluidos los propios judíos, que los hay, que lo condenan. ¿Cómo ves la relación de la Iglesia de acá en adelante, sin Francisco, frente a esa situación que no está resuelta, ni mucho menos, y que quizás incluso sin Francisco, si con Francisco se llegó a donde llegamos, en este grado de horror, imagínate sin Francisco o con alguien que no siga la línea de Francisco. ¿Cómo ves esa relación entre la Iglesia Católica y el Estado de Israel? Yo creo que, y yo por lo menos siempre lo hice, yo tengo una prima viviendo allá, una prima que era católica y que después, a mí no me gusta la casuística, pero lo pongo como ejemplo nomás. Yo me quedé espantada de escuchar la opinión de ella. Ella vive en Israel, donde todos ellos tienen búnkeres. Ningún israelita corre el riesgo de perder la vida porque ellos están... Yo misma estuve en Israel, yo he visto el muro de Gaza y yo he visto Gaza. Y he escuchado el comentario, nosotros el guía que teníamos era un marroquí, era de religión hebrea o nacido hebreo, no sé bien de dónde le venía su hebraicidad, pero él era marroquí, había vivido en Buenos Aires, en París, bueno, y el desprecio que tenían por esos palestinos. Yo he visto las 3 zonas de control que tienen, porque hay zonas por ejemplo, Nazaret está en zona palestina, Belén, y el desprecio con que habló tanto el guía como mi prima de todos los que están del otro lado del muro. Y yo hago la misma distinción, porque yo soy una anti-yanqui, pero desde las tripas soy anti-yanqui. Hago la distinción entre lo que es el Estado y lo que es el pueblo, ¿no? Y yo pienso que en el derecho internacional hay que entender también lo que es el derecho internacional, porque una vez le pregunté a un nuncio en Paraguay, me senté en un almuerzo y me senté justo al lado del nuncio y le dije, ¿cómo es que los países, por ejemplo, en el caso nuestro, otros países reconocían a Videla, ¿no? Siendo que era el resultado de un golpe,
Y me dijo, en el derecho internacional se reconoce al que está. Se reconoce al que está. Entonces, el Estado Vaticano con el Estado de Israel tendrá que tener relaciones diplomáticas que pueda tener a nivel político. A nivel político, ¿no? Y después, lo que pasa con el pueblo de Israel, yo no sé, porque acá lo tenés, por ejemplo, a Jorge Elbaum o Ariel Ijalad, a esta muchacha que trabaja en C5N también, todos ellos son judíos. Sí. Y no están del lado del Estado de Israel. Sí. Ahora, no sé lo que pasa, no sé cuál es la línea que se baja dentro del pueblo de Israel que vive en Israel, pero dentro de la teología se podría encuadrar como pecado estructural. El pecado estructural es cuando vos vivís dentro de un sistema que te influye de tal modo que es difícil identificar la responsabilidad individual, porque el pecado, para vos pecar, tiene que haber una responsabilidad individual tuya, de persona. Tu libre albedrío tiene que estar comprometido. Y en el caso de Israel, no sé qué tanto los estarán manipulando o qué tanto, porque así como cacarean de que en Rusia no llegan todos los medios de comunicación, en Israel tampoco. A pesar de toda la tecnología que tienen y todo, pero ellos manejan todos los medios y bueno, y el Papa que sea, si tiene un poco de evangelio, si vive el evangelio, no puede dejar de hablar al corazón del pueblo israelí. Pongamos en claro eso, una cosa es el Estado y otra cosa es el pueblo. Tengo una mala noticia para darte respecto a eso. Bueno, en realidad vamos a dejarlo en signo de interrogación. Un prestigioso analista internacional dio el otro día unas encuestas, Por eso tomémoslo con pinzas, son encuestas, están siempre susceptibles de ser cuestionadas. Es abrumadora, según él. No tenemos elementos para negarlo y tampoco para afirmarlo. Entonces vamos a dejarlo en un terreno gris. Espero que sea distinto al resultado que dan las encuestas. Abrumadoramente hay una aprobación a lo que se está haciendo en la Franja de Gaza, especialmente por el pueblo israelí, por los habitantes de Israel, de manera, pero te diría, abrumadora a favor de esa atrocidad. Pero reitero, pongámoslo en un terreno de duda. No porque dude el analista, dudo de lo verosímil que pueden ser esas encuestas, la forma de realización. Tendría que investigar un poco más. No me extraña. Déjame que comente. Para mí, lo que ellos ven a los palestinos como nosotros vemos a los que están viviendo en Malvinas. Ellos lo ven así. O sea, son los invasores de su tierra, según ellos. Es al revés. ¿No es cierto? Es al revés. Hay un artículo de Rodolfo Walsh que es interesantísimo, cuenta toda la historia, y también yo suelo recomendar mucho a Diana Uribe, que es una historiadora colombiana ella es especialista en procesos de paz y trata tiene unos pequeños audios porque era un programa que ella tenía en Radio Caracol. Entonces, los audios son los programas y tienen 45, 50 minutos y ahí hay unos cuantos videos. Tiene historias de todo el mundo. Yo he escuchado la historia de Rusia completa con los audios de ellos. Para la Argentina tiene 34 o 36 audios donde cuenta toda la historia nuestra. Y también tiene unos cuantos videos sobre el tema de esta cuestión palestino-israelí, ¿no? Y la verdad que el problema es viejo y lo causaron otros,
Entonces, si no se les puede, si no se puede deshacer aquello que se hizo, vamos a seguir eternamente con esto, porque a esta altura del partido los palestinos no se van a ir a otro lado. No. Y tienen un territorio que tiene dos delimitaciones que se superponen. Entonces, es una cosa de nunca acabar. Y por eso es que de alguna forma los dos pueblos tienen razón. Pero el error no fue de ellos, fue de los ingleses y de los franceses. Sí, como que siempre. Cuando hicieron su repartija, ¿viste? Hicieron su repartija ahí. Y el Estado de Israel, hasta donde yo sé, la única razón que tiene de existir es meter a los nazis que no sabían dónde meterlo, después a los judíos que no sabían dónde meterlo después de que los nazis los hicieron salir de Alemania. Entonces Inés, tuviste un fallido ahí, porque hay un nazi en el gobierno de Israel hoy. Sí, pero bueno, es complicada la historia, no es difícil, no es tan sencilla, y realmente tienen que parar la guerra y tratar de llegar a algún acuerdo, porque no se puede vivir matando así. No se puede vivir matando así. No. Ese conflicto tiene que terminar de una vez, como todos, pero bueno, de larga data. Mirá, vos como católica y practicante sabés que Irlanda llegó a la paz y había un odio ancestral y una cantidad de muertos y de conflictos que parecían ser eternos. Creo que duró, no sé si no fue esta misma historiadora que vos mencionás, no sé si es Uribe, que tiene un audio sobre justamente esto, sobre Irlanda y sobre el proceso de paz. Creo que es ella también, si mal no recuerdo. Pero nos demuestra eso, la historia y la reciente historia de Colombia también. Vos sabés que yo estuve como observador informal en el proceso de paz que se llevó adelante en La Habana. Habíamos hecho una red social, el Fase Popular, en su momento con otros compañeros, y había una Federación Internacional de Prensa de los Pueblos, y estuvimos como observadores en el proceso de paz, en el que, por supuesto, entrevistamos a ambas partes, y una de las partes todavía tenía el control territorial. Esto fue en el año 2016. Pero bueno, fuera de la anécdota personal, se llegó a la paz. Una paz que fue muy resistida, tal es así que después un plebiscito tiró para atrás todo eso, después de 60 años de matarse y de que un presidente conservador, de familia conservadora, oligárquica, como era Santos, impulsara él el proceso de paz, indica que aún los más recalcitrantes enemigos pueden llegar a la conciliación, a la reconciliación y a superar los conflictos, por más centenarios que fueran, como en el caso de Irlanda, o de decenas de años, como en el casi centenario, como en el caso de Colombia. Esto es un conflicto casi centenario, el conflicto, como se dice a veces, árabe-israelí, que no es árabe-israelí, es mucho más complejo, pero bueno, nada, con los mejores deseos de que esto cambie, ¿no? Sí, hay que encontrarle alguna solución. Lo que pasa es que también, viste, no hay solución porque no se quiere la solución, porque detrás de todo eso, como lo dice, a mí a veces se me van los nombres de la cabeza, como lo dice la canadiense que escribió la doctrina del shock. Naomi Klein. Naomi Klein. Naomi Klein. Está todo el tema de la venta de armas, y eso es un negocio. Entonces no les interesa, y donde esté Estados Unidos siempre hay sangría, ¿no? Y de sangre.
es una cosa que no... Ni hablar Inglaterra, ¿no? Bueno, pero qué sé yo, Inglaterra es como que... Son más No sé, pícaros, no se ven, no se muestran tanto, tienen mejores servicios no de se muestra tanto, inteligencia, quizás. no se nota Pero tanto. no es tan intervencionista, no es tan intervencionista. No, si los tienen los yanquis para Finalmente, eso. ¿eh? Los tienen los yanquis para eso. Bueno, por eso debe Son estar detrás hábiles. de todo seguramente también, pero todo lo que hicieron con Irak, ¿viste? Y van y destruyen y después son las empresas, las únicas que se enriquecen son las empresas y van a hacer lo mismo con Palestina. Y ya no se puede más vivir así. Yo a veces cuando pienso que estuve en Israel, yo dije, pero fue de pedo esto, porque tampoco los tiempos de paz que tienen. Es todo un milagro haber podido estar ahí, porque se la pasan guerreando con medio mundo, o cuando no es ahí en las cercanías, es un poco más lejos. Es una cosa que, pero digamos, el gobierno de Israel que tienen ahora, lo sabíamos cuando lo eligieron. Cuando eligieron a ese tipo sabíamos lo que se venía. Sí, sí, claro. Por eso no pongo en duda esta encuesta de este analista. Tampoco la afirmo porque no la vi, no la estudié, ni tengo elementos para juzgar si es una encuesta tan fidedigna o no, pero creo que lo que acabas de decir manifiesta claramente que el pueblo, mayoritariamente el pueblo de Israel, eligió a un gobernante que es un criminal de guerra y que no ha habido, como sí empieza a pasar con Donald Trump, un pueblo que eligió a un desquiciado, a un demente, empieza a protestar. Obviamente, seguramente empiezan los que no lo votaron, pero supongo que con el avance de sus medidas, que van a terminar perjudicando al pueblo norteamericano, porque van a pagar más caro los productos, van a perder estándar de vida, creo que les sale mal. Bueno, ahí es donde a veces uno busca la responsabilidad en el gobernante, pero yo creo que viste que hay toda una onda de decir no se puede cuestionar el voto de los pueblos no se equivocan y bla, bla, bla. Pero el problema no está en el elegido, el problema está en los electores. Y ahí es donde yo vuelvo a decir que para mí la pandemia dejó una herida en la conciencia colectiva muy grande. Porque, o sea, todas estas cosas extremas, ¿de dónde vienen? De la sociedad vienen. Sí. Esta cosa de decir me salvo solo, así, o sea, yo me imagino a una persona encerrada en su departamentito de mierda con una maceta durante toda la pandemia, la maceta el único ser vivo que tenía en el balcón, y acumuló y desarrolló como una suerte de yo me salvo solo. Sí, sí, coincido. Entonces, esto es el fruto de ese individualismo extremo, exacerbado, porque nadie se salva solo. No solo eso, entonces, creo que algo más que eso, Inés. Me parece que además de lo que mencionas, en lo cual coincido 100%, hay algo más, que es que el simple hecho del aislamiento y que la imposición por necesidad de los mecanismos de comunicación virtual generaron también un caldo de cultivo para el crecimiento de las redes sociales, claro. Y que son, como sabemos, territorio de manipulación, de dominación, Claro. de... Porque muchos lo habrán descubierto en ese contexto, habrán descubierto las redes, Sí. porque era el único, viste, contacto con todo. Entonces, sí, es... mira, yo aprendí muchísimo de Mariana Moyano
concursos que ella daba, me he comprado sus libros, y ella tenía investigado de hace rato, y todo eso que pasaba en las redes, que no hay principio de autoridad, que no hay empatía, que no funcionan las neuronas de espejo, todo eso que hoy sabemos, ella lo tenía clarísimo, pero hacía años, ¿no? O sea, hacía años que venía pasando eso. Sí, me consta, me consta. Estamos en esa lucha juntos, porque lamentablemente no está más. Estuvimos en esa lucha y seguimos en esa lucha por la regulación de los algoritmos, por el freno a la capacidad de las redes sociales de influir en las conductas de las personas, en el espionaje, bueno, en la cantidad de cosas malas que tienen las redes, así como tienen cosas buenas, como toda herramienta, hay que limitarlas. No puede ser que pongas una radio y tengas que cumplir un montón de requisitos y que las redes sociales no tengan que cumplir ninguno. No tienen territorio, no tienen área de aplicación. Bueno, te quiero dejar un tema para la próxima, si es que hay una próxima. ¿Una sola? ¿Una sola próxima? No, va a haber muchas, Inés, me parece a mí. Bueno, te quiero dejar un planteo que está incipiente en mi mente, pero vos sabés que todo nace de una idea. Cuando alguien decide matar a alguien, ¿no es cierto? Lo primero que tiene es la idea. Así que la idea es peligrosa. Y yo lo tengo nada más que como idea, pero en este planteo de que la responsabilidad está en la sociedad y que no podemos votar cualquier cosa, yo estoy proponiendo, y ya me putearon, la mitad de los compañeros me puteó porque no entendió lo que estoy planteando, pero te lo dejo porque yo también lo tendré más elaborado para la próxima. Tenemos que poder encontrar la forma de alfabetizar a la población para votar. Y eso no es posible en las universidades ni en las escuelas, no es posible hacerlo, porque el gobierno de turno va a utilizar a las instituciones educativas para su beneficio y para su adoctrinamiento. Sí. Nos digan que no, ellos adoctrinan y nosotros tenemos que adoctrinar también. Pero tenemos que encontrar la forma de calificar el voto a través de algún tipo de formación, que vote realmente el que quiere ir a votar. Este asunto del voto obligatorio a mí no me cierra, porque va cualquiera a votar cualquier cosa. Entonces, yo me voy a bancar un gobierno argentino de derecha si yo tengo la certeza de que quienes lo fueron a votar por alguna razón lógica y tienen fundamentación. Ahora, todo este mecanismo que quedó instalado en los seres humanos después de la pandemia, va contra la razón. Entonces, de alguna forma tenemos que hacer para transformar el voto del acto de un loco o de un inconsciente en el acto de una persona consciente de lo que está votando. Y vos sabés que estoy leyendo Mi lucha, en estos días estoy por la mitad del libro, y a veces estoy tentada de coincidir con Hitler en algunas cosas. Y es lamentable. Pero, por ejemplo, él se basa en que la masa es estúpida. Bueno, Durán Barba también, ¿no? Durán Barba también. Bueno, entonces transformemos a la masa en pueblo. Tenemos que transformar la masa en pueblo, porque yo también estoy de acuerdo en que la masa es estúpida. Mira, vos sabés que, bueno, perdón la referencia personal, pero hace unos días mi compañera, militante de una familia muy, muy militante, muy relacionada con lo mejor de nuestro país en su momento, los mejores intelectuales de nuestro país, me llegó a decir, frente a algunas pinceladas que estaba dando en esta idea que estás planteando vos del voto, me dice, pero vos estás planteando el voto calificado.
Y bueno, me puso en un aprieto porque no le podía decir que sí, pero tampoco es que sí. Creo que es una idea que tenemos que empezar a desarrollar para que, para que la democracia sea efectiva, porque si estamos dominados por las redes sociales, por la fake news, por la manipulación ideológica que viene de la mano de conocimientos y técnicas que hacen que una persona vote contra sí misma, no estamos en democracia, estamos en una monarquía o algo así, una tecnocracia, un tecnofeudalismo, como dice Varoufakis, que lleva a la gente a votar contra sí mismo, pero incluso pudiendo, perdón el término, aquellos que somos conscientes que está mal lo que están haciendo, el voto que están llevando adelante. Yo puedo entender a alguien que esté enojado con Cristina, con Massa, con el kirchnerismo, con el peronismo. Puedo entenderlo perfectamente que estén enojados. Puedo entender y no lo discutiría. ¿Estás enojado? Perfecto, estás enojado, tenés tus razones. Ahora, podés votar en blanco. No necesitas votar a Milei. Podés votar en blanco. O podés votar a Bregman, o podés votar a, no sé, a cualquiera, a un radical, al que sea. Pero no podés votar a Milei. Yo estoy indignado, sigo indignado con un dirigente de los excombatientes que dijo que había votado a Milei y que Sí, lo escuché, cuando lo el gato escuché. Silvestre le dijo, che, pero dijo que ponderó a Margaret Thatcher, bueno, él tiene libertad de elegir a quien quiera. No tiene libertad de elegir a quien quiera. No, Va, no podés votar a eso. Mataron a no, a tus ¿sabe qué? compañeros. El tema es el pensamiento crítico. Si vos no podés construir pensamiento crítico, no hay colador, pasa todo. Y en lo que vivimos, a lo que vivimos yo la llamo numerocracia. El poder del número. O sea, una mayoría, por el hecho de ser mayoría, ¿qué cualidad tiene esa mayoría? Entonces, yo creo también que tendría que haber una forma de invalidar una votación. Es decir, por ejemplo, yo mira que me busqué la Constitución, la leí de arriba abajo, la ley electoral. No hay una forma, por ejemplo, si el voto es obligatorio y no va a votar más que el 20% de la población, eso es inválido. Tiene que ser inválido. Si el voto es obligatorio. Ahora, si el voto no es obligatorio, bueno, marquemos alguna forma porque yo me metí muchísimo con el tema de cuando compró Macri Smartmatic, y ahí aprendí un montón de cosas. Yo sé que el fraude en la Argentina no existe, ni va a existir a menos que quemen urnas. No hay forma. Por el sistema de votación nuestro es maravilloso. Pero hay un montón de formas de que una votación no sea válida, no vaya con el sentir de la mayoría. Y si esto que estamos teniendo es nada más que el resultante del número, entonces no es democracia. No es democracia, porque la democracia es una forma de vida. Inclusive nosotros hemos heredado ese concepto de democracia de los griegos, que los griegos no votaban todos. Sí, tal cual, Así había, que hay había que empezar esclavos. a sacar un poco el polvo de la idea que tenemos. Además hay algo más, Inés, que yo creo que estamos en un cambio civilizatorio. Yo creo que ahora con la inteligencia artificial se consolida ese cambio civilizatorio. Estamos en una civilización distinta, en la era, como dice este filósofo italiano Bifo Berardi, estamos en la era post-alfabética. Ya los chicos no se educan con los libros, se educan con las redes, se educan con los dispositivos electrónicos. Estamos en un cambio de civilización, por lo tanto los andamiajes jurídicos que defienden o sostienen los sistemas pre-paleolíticos de la lectura del libro y todo lo demás, ya no sirven. Ya si te pueden influenciar a través de las redes, de hecho hay un experimento que hizo en su momento Facebook, una red precaria hoy por hoy,
al lado de las otras. Vos sabés que TikTok detecta tu perfil, hace tu perfil, construye tu perfil Sí, completo en 40 segundos de aplicación. sí. Te metés 40 Escuché las segundos. conferencias donde hablaba de eso, sí, Bueno, y esto, digamos, no lo el digo, europeronismo. sí, no lo digo yo, lo dice, digamos, los estudios que se realizan y además, bueno, las filtraciones de gente, siempre en las empresas hay gente que renuncia, que se va, que cuenta, bueno, y no es peor que las otras, ¿eh? Nada más que es más eficiente, es más eficaz porque la tecnología china tiene esas características. En general, mejoran, cuando copian, mejoran. Y ellos han copiado el tema de las redes sociales mejorándolas en ese aspecto. Ahora, un aspecto que ellos hacia fronteras adentro usan para educar. Los contenidos en China, de TikTok, son educativos. Fuera de China no son educativos. También depende de nosotros eso, en decir, che, esta herramienta, no de nosotros, sino de nuestros gobiernos, pero de nosotros en elegir y presionar a nuestros gobiernos para que legislen en esa dirección. Está bien, hay hambre, hay problemas más serios y urgentes, no sé si más serios, pero más urgentes, y entonces caemos en este pozo, ¿verdad? Pero creo que es muy importante esta charla de hoy, por eso no va a ser la última ni sí la primera, Me pero no. parece que tenés para separarla como en 3 charlas. Lo que vos llamás revolución, no me acuerdo qué palabra usaste, civilizatoria o crisis civilizatoria, es una crisis axiológica, Juanca. Axiológica. Falta ética por todas partes. Sí, sí. Falta ética por todas partes. Entonces, las leyes, ya cuando yo estudié teología, aprendí que la ley era el dictamen de la razón y que tiene que ser legítima. Y hoy, o sea, ni siquiera tenés una ley, un marco legítimo. ¿Sabes qué pasa, Inés? Mira, vos que venís asistiendo a las conferencias que venimos dando con distintas personalidades en distintas áreas, pero siempre con mucha presencia de lo que acabamos de hablar, ¿no? Sobre el tema redes, manipulación, inteligencia artificial. Vos viste quiénes vienen a nuestras conferencias y yo te aseguro Sí. que las invitaciones que hacemos para que participen incluyen a muchísimos dirigentes o pseudo dirigentes de altísimo nivel y reconocimiento. No hay uno que venga a hablar de esto. Y cuando le ofreces dan una charla, son muy pocos. Hay. Charla gratuita, ¿eh? O sea, che, vamos a dar una charla al Senado bonaerense. Bueno, déjame ver, no sé, qué sé yo. Están más preocupados por su internita. Lo único que les importa son las elecciones, Juan Carlos. Así es. Y yo he leído a Perón, y Perón decía que las elecciones eran lo de menos. O sea, son una herramienta, un instrumento, pero acá todos los traseros se mueven cuando llegan las elecciones. Y eso, que era un vicio de la dirigencia, ahora contagió también a la base. Sí, estamos de acuerdo. Inés, yo no quiero abusar de tu tiempo. La verdad estoy fascinado. Seguiría horas y horas charlando con vos. Lo vamos a hacer, pero no una sola jornada, porque obviamente tenemos que vivir y hacer otras cosas también. Te agradezco enormemente el tiempo. Si te quedó algo por decir, por favor, decilo para que no sea tan abrupto el corte. Pero estoy fascinado con lo que va a producir este milagro del obispo paraguayo, del cardenal paraguayo, que nos trajo hasta acá. Vos sos el enamorado del cardenal paraguayo y yo te dije que no era un pito de paraguayo. Bueno, no, yo solamente quiero... Mira, tener un micrófono es un poder y es una gracia enorme. Y a través tuyo y por medio de esta charla, que es muy amena, yo la verdad te conocía poco, no sé para qué lado ibas. Hoy también te fui descubriendo un poco y yo soy de decir lo que pienso sin importarme el que tengo delante. Pero
eso me ha significado que me echen de más de un sitio. Pero te quiero dar las gracias por la libertad, por la comodidad, por lo agradable y lo cordial. Y bueno, hay cosas en las que puedo aportar muy pobremente porque no son lo mío. La geopolítica no es lo mío, es apenas un poco de intuición. Pero te agradezco de todo corazón. No, al contrario, el agradecido soy yo y seguramente la audiencia y aquellos que vean esta nota, que la disfruten y incluso que polemicen con esta nota, también te van a agradecer todo lo que nos mostraste y no nos equivocamos cuando empezamos a charlar esta posibilidad de que tengas tu columna en 8M, que seas una de las columnistas y una mujer distinta desde tu formación y desde tu experiencia, a lo que suelen estar en los medios, ¿no? Que, con todo respeto, a veces carece del vuelo intelectual que vos mostraste hoy. Muchas gracias. Se agradece. Al contrario. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, Inés. Un abrazo para todos los que nos escuchen y esperemos que les sirva para aprender algo y crecer. Esperemos que sí. Para eso lo hacemos. Un abrazo enorme, Inés. Chao. Hasta luego. Bien, cerramos nuestra emisión de hoy con un inmenso placer por haber tenido una mujer tan inteligente contándonos cosas tan poco frecuentes en los medios de comunicación. Seguinos en Generación N, en Radio Azucena. Nos gustaría que hagas tus comentarios. Eso nos ayuda también a expandir la llegada en las redes de este tipo de pensamientos, de programas. Y por supuesto, si te gusta, poner un me gusta. Si no te gusta, poner un no me gusta. Y tus sugerencias serán siempre bienvenidas. Muchas gracias por este agradable rato que compartimos escuchando Inés.